del sistema propioceptivo, o sea, del que nos va a ubicar nuestro cuerpo en el espacio, ¿no? Sino que estamos hablando también de otro sentido, el sentido del equilibrio. Y el sentido del equilibrio va a depender de dos estructuras, del aparato vestibular y del sistema vestibular. Entonces tenemos que hacer una diferencia, más que hacer una diferencia, comprender, ¿no? Estos conceptos que ya van diferenciando estos otros sentidos de los que tal vez no éramos conscientes, pero que tienen una influencia definitiva en el comportamiento humano. Entonces voy a hacer la exposición, me pueden interrumpir en el momento en que tengan alguna duda y espero que tengamos una buena clase, ¿ya? Me voy a borrar para que no interfiera con nuestra velocidad. ¿Dónde estoy? No, aquí no. Aquí. Bien, entonces vamos a seguir hablando del sistema vestibular. A ver, vámonos. Ya estoy en pantalla. Sí, ya está presentando. Bien, nos vamos a ir más adelante para que tengan una... Vamos a como contextualizarnos, ¿ya? De otro sistema, de este sistema del equilibrio, ¿no? Entonces, todo tiene un mismo fundamento. O sea que la entrada sensorial registrada por este gran sistema somatosensorial va a captar toda la información de esta realidad. Entonces, la realidad es la gravedad, la realidad es el espacio, la realidad es todos los objetos que están en nuestro contexto y que nosotros nos movemos como una respuesta adaptativa. Eso también tenemos que entender. O sea que este sistema no solo va a registrar y depende, ¿se acuerdan? De la modulación sensorial que se llama contribuye a la formación reticular para que este procesador central, que es nuestro eje central, genere con la mayor fidelidad el estímulo, o sea, la realidad, la integre, o sea, nos dé toda la información, tanto táctil, propioceptiva, vestibular, visual, auditiva, olfativa, o sea, toda la información sensorial que somos capaces de registrar de una realidad y la procesa. O sea, este procesamiento es de darnos conciencia, ¿no? De conciencia de dónde y qué hago en este contexto, en esta realidad. ¿Y quién me da esa información? Mi cuerpo, ¿no? Por eso hablamos del control sensorio-motriz, porque es mi cuerpo que me va a ubicar en ese espacio y me va a dar la conciencia de esa realidad. Entonces, de acuerdo a eso, este procesador, que es el eje central, se ubica, ¿no ve? ¿Qué quiere decir ubicar? ¿Qué entienden por ubicar, por favor? ¿Qué es ubicarse? Eso es clave que entendamos, ¿no? ¿Qué es ubicarse? No podría ser localizar o Ubicar. encontrar. Encontrar. ¿Qué dicen las ¿Tener demás? un punto de referencia? Ah, está mejor, ¿no ve? Ubicarnos, situarnos, ¿no? Situarnos a partir de las referencias contextuales. O sea, la realidad nos da referencias. Por ejemplo, estoy ahorita en mi sala, en mi comedor, y estoy sentada, ¿no? Estoy al lado de una ventana, delante de la puerta, delante de las gradas. Todos esos registros que nos ubican donde estoy,
son registradas por mi sistema somatosensorial y mis sentidos. Ahora, yo registro eso y tengo que procesar. Procesar quiere decir que todos los sistemas, o sea, todos estos circuitos, médula espinal, tronco del encéfalo, formación reticular, cerebelo, ganglios de la base, límbico, motoneurona superior, todos estos circuitos que reciben esta información, todos van a darme en mi área prefrontal, donde se supone que está mi yo, Miroslava, ¿no? Me van a dar la conciencia de estar y ser. Y eso me va a posibilitar responder coherentemente a esta realidad. ¿Entienden eso? O sea que la respuesta es un acto de todo el proceso y es un acto no solo instintivo, sino intelectual y creativo. ¿Por qué intelectual? La coherencia es la respuesta, es la intelectualidad. ¿Por qué? Porque se supone que si estoy aquí sentada en mi mesa de comedor, con la pantalla aquí, entonces, ¿qué me está diciendo la realidad? Que estoy dando clases. Entonces, no estoy hablando de, ay, ayer, qué mal me he sentido, que mi gripe, no sé qué, no sé cuántos, que lavé ropa. No estoy actuando con incoherencia, sino que me ubico, ¿entienden? Entonces, ¿qué quiere decir la coherencia comportamental? Este acto que hace, este proceso que hace el sistema nervioso de integrar toda la información y generar comportamientos adaptables, coherentes. ¿Y cómo sale esa información? A través de neuronas motoras, que van a ¿qué? Controlar, ¿qué cosa? No solo los ojos, sino toda mi expresión. ¿Entienden? Entonces, este sistema va a garantizar ubicarnos en el espacio. Para eso tenemos que ver que hay un aparato periférico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay receptores. ¿Dónde? En este aparato o sistema vestibular u oído medio que se llama, laberinto membranoso se llama esta estructura, que está funcionando independientemente de la cóclea, que es el sistema de registro auditivo. Además está formado por núcleos vestibulares. ¿Qué quiere decir? Que en el techo del cuarto ventrículo, entre la protuberancia y el mesencéfalo, hay una organización nuclear que va a hacer circuitos, o sea, va a hacer aferencias y eferencias con el aparato vestibular, que es el receptor. La red vestíbulo-ocular, además, estos núcleos vestibulares van a hacer circuito con los ojos, o sea, ¿a través de qué? De los colículos superiores del mesencéfalo, que hacen circuito con los pares craneales que tienen que ver con no solo la motilidad de los globos oculares, sino con los núcleos que están en el lóbulo occipital de la corteza, donde la imagen que registran nuestros ojos se interpreta, porque lo único que hace el ojito, los bastones y conos, solo es registrar mecánicamente la imagen. Quien le da significancia a la imagen es el lóbulo occipital y además sigue el mismo mecanismo, ¿no? Además, se guarda como memoria siempre y cuando le demos un significativo. Esa significancia pasa por otra vez ese abanico de interpretaciones. Sensorias, otra vez, ¿no? Motoras, porque es mi cuerpo que me ubica,
cognitivas, alguien. Todo esto que vemos a nuestro alrededor lo ha diseñado un cerebro humano para informar al otro cerebro humano. O sea, ¿qué quiere decir? La ventanita con cristales para que pase la luz y podamos ver. La cortinita para difuminar, ¿no? La visualización. La puerta que se abre y se cierra con un mecanismo para yo poder abrir y cerrar. El vaso para contener líquido. El florero para contener flores y líquido, etc. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta información cognitiva que nos rodea está diseñada por otro cerebro humano y es tan familiar porque nuestro sistema nervioso, o sea, nuestro cerebro, también crea una memoria celular, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Entonces vamos a saber que las salidas de un ambiente siempre van a ser puertas, aunque sean redondas, cuadradas, blindadas, etc. Que los contenedores siempre van a ser un cuenco, ¿no ve? Aunque sea una taza de porcelana, de cristal cortado, de plástico, de lo que sea. O sea, nuestro cerebro tiene nocias heredadas y adquiridas. Otra dimensión emocional, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea lo experimentamos generando una emoción. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Esto me significa una amenaza o es placentero? O sea, si yo veo rosas delante de mí, ay, no voy a decir cómo me atacan las rosas, ¿no? Puede ser, no me gustan las rosas porque una vez me caí en un rosal y me espiné toda, fue doloroso, una pésima experiencia. Pero me gusta verlas, ¿no? Pero no me gusta agarrarlas o manipularlas. O sea, todo eso va a generar memorias, otra vez, que van a contribuir al conocimiento, al concepto de lo que estamos viendo. Otra dimensión social, ¿no ve? O sea, yo tengo comportamientos coherentes, sociales, a partir del registro que esta realidad me permite. Pero vemos que cada vez está esto más distorsionado porque, ¿y no, por qué? Porque el comportamiento de los jóvenes es incoherente con la realidad. Y cada vez es más evidente eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto de la conciencia del ser y estar y del hacer que el ser humano desarrolla en toda esta interacción, está siendo distorsionado por la falta de experiencias sensorio-motoras. Entonces, el comportamiento es la manera o es el único instrumento que además de generar expresión de todo este proceso integrativo, va a captar toda la información. O sea que construimos en esta interacción todas estas praxias que van a generar el comportamiento social, cognitivo, emocional, espiritual, sensorio, motor. ¿Entienden? Bien. El vestíbulo espinal, entonces va a haber un circuito desde los núcleos espinales hacia la médula espinal y ya sabemos que es el tecto espinal y el vestíbulo espinal, el lateral y el medial, ¿no ve? ¿Sobre quiénes van a influir? Sobre las motoneuronas alfa-gamma. ¿De quiénes? De los músculos extensores o de los antigravitatorios. Y también va a formar una red vestíbulo tálamo cortical. O sea, ¿qué quiere decir? Que este sistema, todo este aparato vestibular, con los núcleos vestibulares, van a formar circuitos con la corteza. ¿Por qué? Porque yo tengo que, no se olviden, ¿no? La propiocepción consciente a través de los lemniscos
me va a hacer ejecutar mi motricidad voluntaria. Pero eso lo voy a lograr cuando mi postura refleja automática acompañe con eficiencia antigravitatoria para que yo resuelva mi intención con la mayor eficacia y facilidad posible. ¿Se entiende? O sea que es un sistema, sí, un poco complejo, pero que con estas indicaciones, perdón, van a tener claridad en la información. Entonces, ¿qué hace este sistema? Contribuye a los ajustes posturales de los movimientos de la cabeza y del cuello y el balance de todo el cuerpo en movimiento. Estabilidad de la cabeza con respecto al cuerpo y los ojos con respecto a la cabeza y al cuello y al cuerpo. Los reflejos vestibulares óptico-acústicos y la orientación y posición del movimiento en la cabeza, estabilización de la mirada, representación corporal. O sea, mi cuerpo yo puedo representar. A ver, dibujen su cuerpo cerrando sus ojitos, cómo está con respecto a su entorno. ¿No? Navegación y memoria espacial. ¿Dónde queda la facultad de fisioterapia? ¿No? Usted se va por la Oquendo. ¿Y cómo llegó a la Oquendo? ¿No? Váyase al oeste y otras indicaciones. ¿Cómo llego a la Oquendo y Venezuela? ¿Mm? ¿Por dónde me tengo que ir? Entonces, cuando suben al micro o no, pues en el taxi, lléveme a la Oquendo, Venezuela. Y se va por la Heroínas, ¿no? Y yo le digo, oiga, pero ha tomado el camino más transitado. ¿Por qué no se va por la Colombia? Y me dice, sí, ¿no? Claro, la continuación de la Colombia es la Venezuela. Entonces se ubican cada cerebro humano hace una representación corporal y una navegación, o sea, navega por el espacio de acuerdo a la memoria espacial. Y esos planes de dónde ir y cómo ir son inteligencia, es un acto de inteligencia. ¿Por qué? Porque los que te van a llevar por la Cochinchina, ¿no ve? Y llegas en 1 hora, y el otro que hace su navegación y mapa mental de cuál es el camino más corto a la Oquendo y Venezuela, ese tipo es más inteligente. O es menos ratero del que te va a llevar por la mitad de la ciudad para llegar al mismo lugar. O sea, ahí le miras y le dices, o este es muy bruto o es muy ratero, porque te va a cobrar por la distancia que ha recorrido su auto, y tú lo que quieres cuando tomas un taxi es que te lleven rápido, ¿no? Y al costo mínimo, pues. Representación del mundo, o sea, nos ubicamos, ¿no? ¿Dónde está Bolivia en Sudamérica? ¿Y dónde es Sudamérica? Con respecto a qué? A los polos, ¿no? A los hemisferios, a la línea del Ecuador. Entonces nos ubicamos en el espacio no solo como individuos, o no individuos dentro de un contexto y dentro del mundo. Y va más allá, porque hay un procesamiento afectivo, como ya hemos dicho, ¿no? Todo evaluamos a partir de las emociones. Entonces utiliza vías comunes en su inicio y después se van diferenciando. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esto pasa por un proceso de desarrollo y de madurez, que ya lo hemos hablado, ¿no? De ahí su relación con la estabilidad emocional y la estabilidad gravitacional. O sea, el estar estable, o sea, que es otra cualidad que emerge
de otra capacidad, no cualidad, capacidad que emerge del equilibrio de este sentido, es la orientación y la estabilidad. Entonces, la estabilidad es, yo me siento estable en esta silla, me siento estable en este planeta. ¿Por qué? Porque nunca se me ha movido el piso, ¿no? Y eso me da seguridad emocional. Imagínense la gente que vive en en Chile, en toda esta costa que continuamente tiene mm, movimientos telúricos. Es gente emocionalmente inestable, pero había sido la gente más resiliente de todo el universo. O sea, esa necesidad adaptativa que tiene, pese a que no tienen esta estabilidad que nosotros tenemos, ¿no ve? O sea, en nuestra historia, los temblores nunca han llegado a ser terremotos. Lo máximo el 90, creo que, no sé qué año, hubo un temblor que en La Paz, sobre todo, se sintió y en el Valle Alto, y fue fuerte, digamos. En Aiquile llegó a 7 punto no sé cuánto y las casitas viejas se cayeron, hubo algún destrozo. Pero aquí en Cochabamba nada más se movieron las pantallas, las arañas colgantes de las casas, nos movimos, se cayeron algunas cositas, ¿no? Pero eso fue hace como 20 años. Entonces, se ubican, nosotros, miren, tenemos una geografía tan estable que deberíamos, o la mala palabra, ¿no? Deberíamos ser más estables emocional, socialmente, cognitivamente, pero no cuentan con toda la doble moral cultural, el nepotismo, tantas cosas que tenemos. O sea, la cultura, nuestra historia aquí nos arruina, pese a que tenemos una estabilidad geográfica que debería definir una estabilidad emocional, ¿no? Pero no había sido así. Los chilenos que tienen tantos episodios de desastres naturales son los más resilientes, más trabajadores, o sea, su conducta, su comportamiento es más coherente con su realidad y las nuestras no. Bien, entonces ya hemos comprendido un poquito de esto, entonces vamos a generar la identificación de los circuitos. El receptor van a ser las células ciliadas que están en la mácula y en la cresta ampular, que son estructuras que están contenidas dentro del aparato vestibular, en el laberinto membranoso, que ahorita lo vamos a ver, y que están inervadas por el octavo nervio par craneal, que es el vestíbulo coclear. La primera neurona va a estar en el ganglio vestibular o ganglio de Scarpa, y la segunda neurona en el núcleo vestibular y las fibras vestibulotalámicas, la tercera neurona en el tálamo, en la cápsula interna, y el destino en el área vestibular primaria y el área somatoestésica primaria. Entonces, lo interesante en este circuito es que va a generar otro sentido, ¿no? Eso ya hemos mencionado, que es el equilibrio, el estado por el cual el cuerpo conserva una postura estable, contrarrestando la acción de la gravedad o también el arte de moverse, ¿no ve? Entonces, este equilibrio es un sentido que nos posibilita conservar una postura, además está estable y orientada, contrarrestando la acción de la gravedad. Entonces, tenemos que pensar que este sentido pasa por un proceso
de madurez. Entonces tenemos que pensar que cuando nosotros estamos en una posición, miren a este niño, su cuerpo está en decúbito dorsal y su cabecita está disociada ya de su cintura escapular. Y sus ojitos no se quedan como los ojos de la muñeca. Cuando gira la cabeza, sus ojos deberían mantenerse ahí, sino que acompaña el movimiento en dirección a un estímulo. Esto es gracias a un reflejo, el vestíbulo óptico, y que está en relación con los receptores articulares del cuello y los receptores vestibulares, y lo que hacen circuito con el cerebelo, con la corteza, y que además están alimentados por la propiocepción, o sea, él puede controlar su cuerpo, o sea, ya es un acto voluntario, que puede disociar su cabecita con respecto al cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que este sistema vestibular ¿qué se llama? Va a integrar la información propioceptiva, o sea, de todo el cuerpito, músculos, articulaciones, OTGs, fascias, con la vía específica de lo que es cuello, articulaciones, músculos, etcétera, con el sistema vestibular que está en cada lado y que además hace circuitos entre ellos, y estos con el control motor ocular, ¿no? Y auditivo. O sea que tenemos que pensar que el sistema vestibular va a recibir información del cuerpo, del cuello y de los ojos, y de los oídos, por supuesto. Y va a generar un circuito que se va a desarrollar desde que estamos en la barriga, a los 30 días se desarrolla esta conexión ojo, cuello, cuerpo, y se genera este reflejo vestíbulo óptico acústico que se llama, y que y que termina de desarrollarse como el sistema del equilibrio, ¿no? A los 8 a 12 años, a 12 años. Incluso hay libros ahora que dicen a los 18 años, madura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta coordinación que este niño está ejerciendo ahorita, le están mostrando un juguetito y él está disociando, ¿ya? Le va a servir para, no solo, miren la acción de sus ojos, de este reflejo, en su acción postural, en su alineación postural, construyendo ¿qué? Construyendo una viabilización de estos circuitos. Entonces, cuando el niño no puede coordinar, y ustedes ven ahora niños chiquititos con brackets y lentes, y directamente le pone el oculista bracket, diré lentes, y el dentista brackets, sin haber, yo diría, así me atrevería a decir que el 90% no han pedido la opinión de un psicomotricista para evaluar el desarrollo o la madurez de este circuito óptico acústico vestibular. Entonces, directamente le ponen brackets y ojos, y su sistema vestibular, esta conexión, esta coordinación, ojo, cuerpo y equilibrio, no la evalúa. Yo estoy segura de eso. Entonces, tenemos que pensar que este circuito pasa por un proceso de desarrollo, madurez,
pero estas dependen de la interacción con qué, con quién, con qué circuito, dependen de interacción con qué circuito. A ver, díganme. Con el cuerpo, pues, chiquillos, con el cuerpo, con la propiocepción. A ver, ¿dónde estamos? Al año de vida comienza a desarrollar la postura erguida, dice. Pero, ¿se acuerdan que todo nuestro desarrollo estaba codificado? Y esta codificación dependía de la mielinización que se generaba como un proceso biológico para corticalizar las vías. Entonces, la postura y el equilibrio se desarrolla con este mismo proceso. El bebé tiene que desarrollar sus propias habilidades, aunque están dirigidas por estos códigos o engramas, tiene que desarrollarlo. ¿Por qué? Porque el juego es contra la gravedad y requiere que desarrollar el tono muscular, el control postural en cooperación con los otros sentidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ninguno de los sentidos trabaja en forma aislada. Estamos viendo eso estructuralmente, ¿no? Estructuralmente, neuroanatómicamente, no hay un circuito que vaya solito por esa vía sin relacionarse con otros. Eso estamos viendo en todo esto que les estoy desarrollando. Siempre los circuitos hacen contacto con otros, no solo sistemas de aferencia, sino eferencia. Y cada nivel va a contribuir, o sea que cada nivel integrativo del eje central va a contribuir con efectos, reflejos sobre las conexiones sensorio-motoras. ¿Qué quiere decir esto? Esto del reflejo vestíbulo ocular nos muestra claramente que esta construcción de la estabilidad de la mirada, la coordinación de mirada, cabeza, ojo, cuello, cuerpo, no depende solo del reflejo, sino de la propiocepción. Y estamos viendo que la propiocepción solo va a contribuir en circuitos siempre y cuando nos movamos en el espacio. Si no nos movemos, entonces, ¿cómo vamos a generar esa viabilización de los circuitos? ¿Entienden? Bien. Entonces, ¿cuándo vamos a ver que hay deficiencias comportamentales? Cuando la mamá nos diga, en el embarazo he tenido que estar echada en cama, o vemos que a la mamá no le dicen que tiene que tener una actividad física dirigida. O sea, no hay, ¿qué se llama? No hay programas de actividad física para embarazadas. Y eso no es para el beneficio solo de la mamá, sino había sido para el beneficio del feto, para activar estos circuitos que tienen que ver el cuerpo y el sistema vestibular. Tiene que también evaluarse o preguntar cómo fue el parto, ¿no? Si es traumático, de cómo se presentó el feto, de cabeza o etcétera. Hay una hiper o una hipotonicidad, o sea, ¿qué significa esto? Que hay un aumento de tono o un tono bajísimo. Hay niños que tienen tonos, pero bajos, súper bajos, y esto no es una lesión estructural, sino es una falta de estímulo gravitacional, y esto tampoco saben los neonatólogos, y directamente le etiquetan con lesiones, le ponen medicamentos, una macana. Vamos a ver que hay niños que se mueven poquito. Entonces, porque las mamás realmente es
atroz el manejo del niño porque les ponen todo el día en una silla o en un carrito y en un corralito. O sea, no le permiten al niño explorar su cuerpo en el espacio. Y eso es una deficiencia, es un deprimiento sensorial. Eso va a provocar una desorganización. Entonces, si el niño desde que nace le ponen el celular o la televisión, etcétera, hasta los 6 años, 7 años que tendría ya que estar más madura su postura en el espacio y su equilibrio, estabilidad, etcétera, va a tener no solo problemas en su control, sino en el rendimiento académico. Y eso vamos a ver, falta de atención, falta de concentración, torpe, falta de desarrollo en la lateralidad, no saben qué es diferenciar entre izquierda, derecha, falta de equilibrio, coordinación, rigidez ocular o miopía, astigmatismo, de ahí vienen estos problemas del desarrollo de la focalización visual, no pueden escribir, no, es un montón de dificultades que tienen. Entonces, tenemos que pensar que este sistema, formado por el aparato vestibular y las vías vestibulares, además están relacionados con el cerebelo, la formación reticular, aquí está, están formados por formación reticular, cerebelo, la corteza, por ¿qué se llama? Por el tálamo, aferencias también recibe visuales, vestibulares primarias, propioceptivas espinales y las aferencias comisurales de las ATMs, o sea, de la articulación temporomaxilar. Todas estas aferencias van a llegar a los núcleos vestibulares. Ahora, ¿dónde están los núcleos vestibulares? Aquí está. Entonces estamos en la protuberancia y el techo del cuarto ventrículo y hay una organización nuclear que van en cada lado, ¿no? Cada lado, que van a, ¿qué se llama? Formar circuitos entre ellos y circuitos con todas estas estructuras centrales que ya hemos mencionado. ¿Cuáles son? El sistema, estos 4 núcleos, el vestibular superior, este celeste, el lateral, el medial, este grandote, y el inferior lateral. Entonces, estos son los núcleos vestibulares, Y ya sabemos que los núcleos son conglomerados de neuronas que van a proyectar, ¿no ven? Aferencias y eferencias, o sea, van a proyectar axones o fibras que van a ir por ejemplo, aquí al núcleo de Abduncen, que está, ¿dónde están los Abduncen? En la formación reticular. Este núcleo va a ser circuito, además, con los oculomotores del complejo oculomotor que tiene que ver con el movimiento de los ojos, y estos van a hacer circuito, además, con el otro lado, o sea, con el contralateral. ¿Para qué? Mírenme, por favor, a ver, ¿dónde estamos? Entonces, este circuito va a ser posible que yo pueda, miren, yo no puedo disociar mis globos oculares, uno a la izquierda y el otro mirar a la derecha, no se puede. Por esto, de esta coordinación,
pero sí puedo coordinar y disociar el movimiento de mis globos oculares con el movimiento de mi cabeza. ¿Entienden? O sea que yo puedo dirigir mi cabeza a un lado y mis ojos puedo llevar al otro lado, etc. Puedo girar mi cabeza abajo y mirar arriba y hacer lo mismo, ¿no ve? Puedo girar mi cabeza atrás y llevar mis globos oculares adelante. ¿Eso qué es? Esa es la capacidad de disociación que tiene respecto a estos circuitos. ¿Están entendiendo? Sí, Liz. Perfecto. Bien, entonces, ahí están, los ubicamos a los núcleos vestibulares que van a hacer circuito con el aparato vestibular, ¿no? Aquí podemos ver el superior, el lateral, el inferior y el medial. Entonces, de aquí van a haber aferencias y eferencias. Aferencias a la médula cervical alta, o sea, a la médula, ¿qué se llama? A los músculos de la región cervical. ¿De quién? De este medial y del lateral de Deiters y el inferior. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a dirigir en coherencia lo que veo con el movimiento de mi cabeza. Y de esta manera, entonces, voy a generar el circuito cerebelar con el laberinto. Entonces ya ustedes tenían que leer el cerebelo y saber que hay una estructura, el vestíbulo cerebelar. Vamos a hacer una revisión tal vez un poco más adelante para ver si han... Entonces, vamos a ir aquí, aquí está. Los circuitos, entonces, ¿con quién va a tener los núcleos vestibulares? Con el laberinto membranoso, que está independientemente del núcleo coclear, de este sistema coclear, que transduce el sonido para que escuchemos. No tiene nada que ver. Tiene una relación, pero es mínima. Ya sabemos, nada es independiente. Entonces, este laberinto membranoso u oído interno que se llama, está formado por los canales semicirculares, que son estos tubitos, que están orientados en los 3 ejes del movimiento del cuerpo. Entonces, canales semicirculares, ¿no? Van a detectar el movimiento angular de la cabeza con respecto al cuerpo, del cuerpo con respecto al cuello y a la cabeza. Y estos órganos del otolito, que están formados por el utrículo, esta bolsita, y el sáculo, que van a detectar los movimientos lineales. ¿Cuáles son los lineales? El sí y el no, ¿no? Esos son los movimientos lineales. Los angulares son cuando yo ya me muevo en la gravedad y puedo mover mi cabeza. Ya sabemos que no hay un movimiento lineal, no existe. Ahora, ¿qué contienen estos canales? Contienen estas crestas y ampulares que están en estas ampollas, que son estos ensanchamientos que hay en la base donde se unen los canales semicirculares, que contienen estas estructuras que están contenidas o embebidas, sumergidas en un líquido que se llama endolinfa. O sea que es tubular, es como saquito, justamente, miren la naturaleza maravillosa,
para que estén llenos de un líquido y que cuando movamos la cabeza por energía mecánica del agua, va a activar, va a generar un movimiento en los cilios. Cilios, ¿qué son cilios? Son prolongaciones que tienen las células, estas que se llaman células ciliadas, que tienen prolongaciones ciliadas, o sea, como pelitos, que por el movimiento de la cabeza que hace mover el endolinfa, se mueven y miren, es una fantasía esto. Y existen estructuras donde va a haber un efecto mecánico. ¿Qué quiere decir? Esta es la otoconia, este es el otolito. ¿Qué quiere decir eso? Que hay silicio, o sea, tenemos piedritas, cuarzo en nuestros oídos, y que forman como un bloque, como un adobito, como un, ¿qué se llama? Como un ladrillo. Entonces, cuando se mueve la cabeza, este bloquecito rosa, ejerce una fricción sobre los cilios de las celulitas. Y esto provoca entonces un estímulo mecánico que va a ¿qué? Miren esta capsulita, miren esta cosita azul que está como agarrando un cáliz, ¿no ve? Esta cosita azul es el nervio. Y ahora lo más interesante es que al mismo tiempo que va a registrar la aferencia, esta otra cosita roja que ven aquí como un botoncito es la eferencia. O sea que al mismo tiempo que está registrando el movimiento de la cabeza por el nervio aferente, está siendo modulada por la eferencia, como la coactivación alfa-gamma. A ver, ¿entienden esito? Ahí están las celulitas, ¿no? Son en cilíndricas o en botella. Todas tienen cilios, pero hay un cilio mayor, que es el sinocilio, que es más gruesito, y los otros son los estereocilios, que se mueven por la energía mecánica del agua que contiene estos canales, estas bolsitas. Ahora, lo más interesante es que estas células están inervadas simultáneamente por fibras aferentes o sensoriales y fibras eferentes o motoras. ¿Entienden eso? Sí, ahí comienza a ponerse chino para los que no saben y no han entendido la coactivación alfa-gamma. ¿Cómo estamos? Aquí pueden preguntar, interrumpirme, etcétera. O sea, aquí están las células, ¿no? Que están dentro de los canales semicirculares y los órganos del otolito. Estos canales es como unas mangueritas que contienen líquido que se llama endolinfa. Es un poco más espesito que el agua porque tiene gran cantidad de ¿qué? ¿De qué? ¿Quién me dice? Ya pues, ay, chiquitos. Chiquitos, ya pues. ¿Qué contiene? Si va a generar, si están ahí las células receptoras que están inervadas simultáneamente por aferencias y eferencias, ¿qué va a generar? Una despolarización. Entonces, ¿qué tiene la endolinfa? ¿Contiene potasio, licenciada? ¿Cómo qué? ¿Potasio? No, pues, pero está bien, está bien, está bien. Tiene gran cantidad de electrolitos. Dos más de sodio en este caso, pues, muy bien, pero algo se te iluminó. ¿Quién eres? Jaimes López Francisco. Apellido, por favor. Jaimes López. Jaimes López. ¿Tu nombre? Francisco.
Ah, Francisco, muy bien, Francisco. Pero no te olvides que el potasio está dentro de la membrana que estos nervios, aquí, aquí, ¿no? El potasio está en esta membranita, porque ¿qué es esto? Es una fibra nerviosa, es una fibra aferente. Y ya sabemos que esta se va a despolarizar, ¿no ve? Esta es la célula receptora y que va aquí a generar una despolarización de la membrana de esta fibra. La vamos a pintar, a ver dónde está. Aquí vamos a usar relleno de forma. No, un lápiz necesitamos. Aquí. No. Un lápiz. Okay. Ay, no sé por qué no. No sé por qué no me responde rellenos, contornos de formas. Tendría que aquí, pero no. Bueno, entonces, Francisco, no te olvides que esta fibra que está aquí en azul, ¿no? ¿Ves así que está agarrando como un cáliz? Está Sí, licenciado. envolviendo. Esa es la fibra aferente. Entonces, si es aferente, dentro de ella hay más potasio, porque afuera la endolinfa, que está aquí, en ese tubito, la endolinfa, va a tener más sodio. ¿Para qué? Para que cuando se mueva, se despolarice la fibra de esta aferencia y genere una conexión con el ganglio. En este caso, el origen de esta fibra aferente es el ganglio de Scarpa, que ahorita les voy a mostrar. ¿Dónde está el ganglio de Scarpa? Aquí está. ¿Ven este ganglio? ¿Sí? Con mi cursor. Sí, licenciado. Sí. Entonces aquí, no se olviden, en el ganglio espinal que había, el origen, ¿no ven? Aquí estaban los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas pseudounipolares. ¿Qué quería decir eso? Que un extremo iba a ir al receptor y el otro iba a ir al núcleo. Lo mismo sucede aquí. El origen de la fibra aferente de esa azul que hemos visto, que está envolviendo como un cáliz a la fibra, a la célula ciliada, esta, entonces va a registrar cuando este sinocilio se mueva y cuando se excita, cuando se mueve hacia afuera y se inhibe cuando se mueve hacia adentro. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando mueve la cabeza, cuando movemos la cabeza y esta cúpula, esta cresta, que está hecha de una sustancia más densa, en los canales semicirculares, va a generar una fricción sobre estas celulitas. Y cuando movemos la cabeza en forma lineal, en los órganos del otolito, utrículo y el sáculo, existe este ladrillito que se llama otoconia, que tiene silicio, cuarzo. Es una fantasía esto, tiene cuarzo y que se mueve porque están sumergidos en el agua, ¿no? Y se mueve y fricciona las células ciliadas fricciona los cilios, perdón, de las células. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, caramba! Malo. Perdón. Tengo un gatito nuevo y nadie lo quiere. Bien, entonces cuando se mueve
la cabeza en forma lineal. Esta otoconia, este ladrillito de silicio, fricciona los cilios de las células ciliadas y despolariza la membrana que está conectada a la célula, generando un potencial de acción. Ahora, este potencial de acción, ¿por dónde va a ir? Por este circuito. ¿A dónde va a ir? A los núcleos, ¿no? Y los núcleos, ya hemos visto que hacen circuito con la formación reticular, con el núcleo de accumbens, va a hacer circuito con el cerebelo, con el vestíbulo cerebelar, con la corteza, con el giro del cíngulo, con el tálamo, y de ahí va a emerger, va a ser circuito, va a ser procesada en el núcleo lateral de Deiters o el medial, y va a bajar como eferente hacia la médula espinal a través del vestíbulo espinal medial y el lateral. ¿Para influir en quién? En las motoneuronas alfa. Ahí, a ver, les voy a mirar para que... Pero no se preocupen, yo voy a seguir repitiendo hasta que logren entender. Era para aclararle al Francisco que está más ubicado. ¿Cómo están hasta aquí? Sí, ya se entendió. Se entiende un poquito más, ¿no? No se preocupen, voy a seguir repitiendo y repitiendo. ¿Quieren descansar un poco? Sí, listo. Bien, 10 minutitos o 12 minutitos de descanso. Entonces, bien, voy a volver a repetir los circuitos, todo. ¿Dónde estamos? A ver. Bien, entonces ya hemos dicho que va a ser circuito, ¿no? Ya estamos hablando, cuando hablamos ya de circuitos, hablamos del sistema vestibular. Entonces va a ser circuitos con el cerebelo. Y con el cerebelo hemos dicho que, wow, si cerebelo habla de la metría, habla de la coordinación, ¿no? Y de la influencia sobre la postura y los movimientos cada vez más eficientes. Entonces tenemos que hablar del circuito con el núcleo, con los núcleos vestibulares. ¿Por qué? Porque los núcleos vestibulares le van a dar estabilidad a los ojos, a la postura, a través de los reflejos, para que podamos ser eficientes. Ahora, ¿cómo se relaciona con el cerebelo? ¿Se acuerdan que la información propioceptiva iba al cerebelo a tres áreas diferentes? Al flóculo nodular, al espino cerebelar, que era el medio, y al cerebro cerebelar. Toda la información propioceptiva. Ahora, cuando hacía el circuito, el vestíbulo cerebelar, supone un circuito con los núcleos vestibulares, ¿no? Y estos núcleos vestibulares van a generar el haz vestíbulo espinal anterior y el lateral, que van a influir sobre la musculatura extensora de cuello, musculatura extensora de la columna vertebral a través de los reflejos vestíbulo cervical y vestíbulo espinal, y va a ir, ¿no?, a inervar a la musculatura antigravitatoria. ¿Estamos? Hasta ahí estamos con el cerebelo, ¿no? Sí. Aquí también hay otra imagen, igual. Entonces, el cerebelo, ¿se acuerdan? El vermis cerebelar,
los arquicerebelos, que antes se los llamaba así, pero ahora es el vestíbulo cerebelar. Estos van a hacer circuito con el vestíbulo, con el núcleo vestibular, para llevar a partir de las eferencias a la motoneurona alfa y gamma. Aquí de la misma manera, más específico, miren las células ciliadas que hacen circuito con los núcleos vestibulares, entre ellos, entre cada lado, o sea, en cada lado existe este aparato vestibular, chicos. ¿Para qué? Para que podamos coordinar los hemicuerpos, izquierdo y derecho. O sea que no hay ningún movimiento que solo lo haga un hemicuerpo. No hay, mana cancho. Primero, porque hay una interconexión entre aparatos vestibulares, entre sistemas vestibulares. Hay otra interconexión a nivel espinal, ¿qué se llama? Que coordina los hemicuerpos. Ya pues, saben eso. Dos ponderados para el que me diga, en la médula espinal. ¿Cómo se conectan entre los dos hemicuerpos en la médula espinal? Mediante el cuerpo calloso No, pues en la médula espinal. a la formación reticular. No, médula Inhibición espinal. ¿Qué? Inhibición recíproca. ¿Quién eres? Muy bien. García. ¿García qué? Brenelli. ¿Qué co? Brenelli. ¿Qué? ¿Brenelli? Sí. ¿Eres nueva, Brenelli? No. Muy bien, pero eso pues, inervación recíproca. Estamos diciendo que en la médula espinal hay una organización a través de las neuronas cordonales que van a involucrar a la hemimédula contraria en toda respuesta a un estímulo periférico. Es por eso es que podemos disociar. Entonces ahora empiecen a pensar, esta interconexión en el aparato vestibular a nivel de la protuberancia y mesencéfalo va a posibilitar disociar, ¿qué cosa? Y coordinar, ojo, con respecto, a ver, aquí tienen que mirarme, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces van a poder disociar y poder controlar. Tengo que traerme una muñequita. Bueno. Cabeza con respecto al cuello. ¿No? Entonces yo puedo disociar a partir de mi conexión de cuello con mi cabeza. Mi cuerpo está fijo, pero yo puedo disociar mi cabeza con respecto a mi cuerpo. Puedo disociar mi cuerpo y mi cabeza se mantiene gracias a estas conexiones que hay en el aparato vestibular. Puedo conectar. ¿Se alcanza a ver todo mi cuerpo? No, no se alcanza a ver. Entonces, mi cuerpo con respecto a mi cuello y a mi cabeza. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo muevo mi pie, ustedes están sentados, abran su pie, pierna izquierda, abran. Totalmente, ábranla. ¿Ya? Enciendan sus cámaras, quiero verles. Vamos, Ilén. La única que abrió su cámara es la Ilén. ¿Dónde están los demás? Están sentados. Ahora abran su pierna. Rotación externa. Total. Alineen su cuerpo. Cuando abren su pierna, ¿qué hace su cuerpo? ¿A dónde les dirige? Roten lo más que pueden. Hagan una
Hagan una supinación con su mano. La mayor supinación al extremo. ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo responde a una supinación? El tronco, la cabeza. ¿Qué quiere hacer? Ya pues. ¿Qué? Muy bien. Quiere girar. Eso es gracias a esta conexión que hay en el sistema vestibular que conecta el cuerpo con el cuello y la cabeza y los ojos. Y esto posibilita que nuestro movimiento sea armónico, ¿no? Y que el sistema vestibular entonces va a garantizar la estabilidad de los ojos cuando caminemos. Entonces no se mueven nuestros ojos como de la muñequita. A ver, me voy a traer una muñequita para que vean que cuando yo le muevo a la muñequita, sus ojitos se mueven acompañando el movimiento que le hago, ¿no? ¿Entiende? Entonces, esta conexión de cabeza con respecto al cuello y al cuerpo es gracias a estos reflejos vestibulares, espinales que tiene. Ah, ya, aquí, venga, ven. Ven. Le ven a mi perrito, ¿no ve? Mire, ahora le voy a girar. Me quiere dar besito, besito. Miren lo que hace. Dame un beso, beso. Beso, 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 beso. ¿Ves? ¿Qué hace? Mira. Su cabecita, ¿no? Dirige a su cuerpo. ¿Y cómo es que se modifica su cuerpo? Debería solo moverse su cabeza, ¿no ve? No, porque hay estos circuitos que conectan a la médula espinal en cada nivel, generando coherencia en el movimiento. ¿Entiende? Para esta semana, el jueves, ¿les parece tener una clase en vivo para que podamos hacer todas estas experiencias? El día jueves, Sí, está bien. ¿ya? Sí, licenciada. Entonces, el día jueves vamos a tener una clase práctica para poder graficar, representar y explicar mejor todas estas conexiones que en la cámara no podemos hacer, ¿ya? Pero ¿están entendiendo? Cabeza, cuello, cuerpo están conectados a partir de la inervación recíproca y en este caso de la interconexión del aparato vestibular. ¿Cómo lo está haciendo? A través de los reflejos. Vestíbulo cervicales, vestíbulo espinal. O sea, yo me puedo mover así, ¿no? Y más disociando. Cintura escapular con cintura pélvica, pero puedo influir a partir de hagan una supinación extrema en sus manitos, supinación. ¿Qué les va a llevar a hacer la supinación extrema, forzada? Una flexión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una conexión en todos los músculos del cuello, del cuerpo, perdón, que están condicionados en forma refleja. Eso tienen que entender. Hay una conexión refleja. ¿Quién garantiza esto? El sistema propioceptivo en relación al vestibular. Y el vestibular está en relación a la formación reticular. Y la formación reticular hace circuitos con la corteza, con el sistema límbico, con el cerebelo, con los ganglios de la base. Todas con la misma información. ¿Cuál es la misma información? Propioceptiva. Visual, auditiva, estomatocomática de la articulación temporomaxilar,
todas estas le llevan información y este sistema con todas esas conexiones de aferencias y eferencias va a procesar la información y va a generar influencias. ¿Sobre quién? Sobre la motoneurona alfa y gamma, pero en este caso específica sobre la musculatura extensora. Esta musculatura extensora, gracias a esta musculatura extensora, es que yo puedo alinearme en todos mis segmentos corporales en contra de la gravedad. Y eso depende de qué ahora estamos viendo del movimiento de estos cilios cuando mi cabeza se mueve. Entonces, en el movimiento, ¿quién dirige el movimiento? La cabeza. ¿Por qué? Porque aquí están los ojos y el sistema vestibular. A cada lado hay un sistema vestibular y entre ellos están interconectados. Y este sistema vestibular no solo está conectado entre ellos, sino con el cerebelo, con los ganglios de la base y con la corteza. ¿Entienden? Entonces, toda la información que mi cuerpo registra en el espacio es procesada en estos diferentes niveles, llega a mi corteza y le sirve ¿para qué? Para decir yo me voy, ¿no? O vuelvo. ¿Qué es eso? Mi motricidad voluntaria. Pero siempre va a estar garantizada que mi postura en contra de la gravedad. ¿Entienden? Sí, Entonces, ahí tenemos que comprender que la postura está garantizada por este sistema vestibular que va a formar parte de los extrapiramidales, pero que tiene su conexión cortical. ¿Por qué? Porque tiene que acompañar al movimiento voluntario, pero garantizar su alineación en contra de la gravedad. ¿Entienden? sí, ¿Entienden o no entienden? Sí. Bien, seguimos. Volvemos a... Bien, ¿con quién más tiene circuito? Ahí está, con los ojos, ¿no ve? Entonces, ¿qué quiere decir? El nervio ocular común, el propio, todos estos pares craneales que tienen que ver con los músculos que controlan el globo ocular, el movimiento, están en un circuito con los núcleos vestibulares, ¿no? Los núcleos vestibulares, y estos núcleos vestibulares ya sabemos que dependen también de la información propioceptiva y que van a integrarse en estas estructuras, en los colículos superiores del mesencéfalo, y que van a generar como resultado este reflejo vestíbulo ocular, ¿no? Que genera esta sincronicidad, esta estabilidad en la mirada, etc. Entonces, el tracto vestibular va a garantizar que estos circuitos de aferencia y eferencia sean simultáneos sobre la médula espinal en la coactivación alfa-gamma y sobre, ¿en dónde está? Sobre la misma célula ciliada. Ahí está la dificultad de entender eso. O sea que el circuito es de aferencia, aquí está, de aferencia cuando nos movemos y de eferencia que no nos podemos mover en otro patrón que no sea en el humano. O sea que miren nuestra gran posibilidad, porque podemos imitar al gato, al león, al elefante, cómo caminan, ¿no ve? Pero no podemos imitar al pájaro. Pues no podemos volar, a no ser que nos pongamos un parapente, no sé,
Ahora ya hay estas estructuras que nos posibilitan volar, pero ya es en forma artificial. Pero aquí en la Tierra podemos imitar a cualquier animal en su movimiento. Nos movemos como la serpiente, como el gusano, como el elefante, como el gato, ¿no ve? Pero eso es porque estamos en la Tierra. Entonces, ¿qué más? Está dentro de nuestro código genético que hemos pasado por todos esos estadios en nuestra evolución. Solamente no podemos volar porque nuestras extremidades han perdido esa capacidad. Ahora, ¿de quién depende de estos receptores? Que van a recibir el estímulo gravitatorio según el movimiento de la cabeza, cuello y cuerpo, y al mismo tiempo van a estar delimitados en sus proyecciones estructurales a través de la eferencia. ¿Y quién es la eferencia? ¿Qué circuito va a marcar este límite? ¿Quién cree? A ver, es el octavo par, ¿no ve? ¿Hasta ahí estamos? A ver, Sí, ¿qué Liz. dice? Es un poco complejo, pero creo que como les explico, hasta cualquiera, mi mamá ya sabe neurofisiología, todo el mundo aquí ya sabe que me escuchan. Bien, entonces, otra vez, este aparato vestibular va a estar formado por los canales semicirculares. ¿Cuáles son? Ya hemos dicho, ¿no? Aquí están. Estos son los canales semicirculares. Estos canales semicirculares que están orientados respecto a los planos. Ya sabemos que hay planos, ¿no ves? Del movimiento. Entonces, cada canal está orientado en ese plano. Presenta una dilatación en su parte inferior llamada ampolla. ¿Okay? Una dilatación en la parte inferior. ¿Y qué se llama esta dilatación? Ampolla. Este como gorrito que ven es la cresta ampular. ¿Okay? ¿De qué está hecha esta cresta ampular? Está hecha de una membrana gelatinosa, más densa que el líquido endolinfático. Ahora, ¿qué hay en esta cresta ampular? Células ciliadas que descansan sobre unas células de soporte, conectadas con las neuronas que inician el nervio que conducirá la información hasta la parte inferior del cerebro. Entonces, ¿qué hacen estas células que ya las hemos visto, que son cilíndricas y tipo botella, o tipo 1 y tipo 2? Estas son capaces de detectar los movimientos de aceleración angular en 3 planos del espacio. Entonces, ahora mírenme, por favor. Entonces, estos canales semicirculares que están orientados en los 3 ejes, ¿qué hacen? Cuando yo me muevo, yo no me muevo en un plano o en un plano solo de 2 dimensiones, no, porque la gravedad hace que mi movimiento siga siempre un ángulo. O sea que cuando yo digo no, ¿no? Lo estoy haciendo con un ángulo, ¿me entienden? Entonces mis canales semicirculares se activan porque la cresta ampular, ese como gorrito que tiene, se mueve y hace fricción. Esta cúpula fricciona las células ciliadas de la celulita que está inervada por un nervio aferente. ¿Entienden? Entonces, cuando me muevo, se despolariza la membrana que está agarrando como un cáliz, ¿no? Como un cáliz. Mis manos, ¿qué serían? El nervio aferente, ¿no?
Entonces, ay, caramba, a ver, no hagas. Se despolariza por el efecto mecánico que se genera por fricción de esta cúpula. Y detectan el movimiento angular de la cabeza, desencadenando todo este circuito que hemos hablado. Y este circuito, ¿no? Este circuito, entonces, va a desencadenar influencia en los músculos del cuello y los antigravitacionales. ¿Entiende? ¿Sí? Sí, ¿Está licenciada. ahí? Sí, Lice. Forma refleja. ¿Cuál es el reflejo? El vestíbulo cervical y el vestíbulo espinal. ¿Sobre quiénes? Sobre la motoneurona. Pero para eso tiene que hacer su circuito cerebelar, circuito cortical, circuito reticular y recién, después de hacer circuito con los núcleos vestibulares, va a influir en la musculatura. Entonces, de esa manera voy a poder generar equilibrio, estabilidad y orientación. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, licenciada. Perfecto. Bien. Entonces, ahí vemos cómo cuando nos movemos por inercia, ¿no? Estos cilios se mueven y desencadenan toda esta potencial, forman parte de este laberinto membranoso, se llama, están en estos ensanchamientos y en estos ensanchamientos están estas células ciliadas sostenidas, contenidas en unas células de sostén, justamente para que no se muevan por otra razón que no sea el movimiento de la cabeza. Estos órganos del otolito, uno a cada lado y están en relación uno con otros, son sensibles a la aceleración lineal y a la inclinación. Entonces, aceleración lineal es cuando decimos sí y no, ¿no? Cuando la cabeza se desplaza en relación a la gravedad, los cristales de los otolitos se desplazan en relación a la endolinfa que los rodea como una consecuencia de su densidad. Este desplazamiento produce inclinación de los estereocilios con respecto a los sinocilios y esta se despolariza. Aquí está. Entonces, ¿qué hay en esos, en el utrículo y el sáculo? En esos ensanchamientos existe una mácula, o sea, un ensanchamiento, y que esta mácula está formada por la otoconia y todas estas células, ¿no ve? Están aquí. Esta que es la otoconia y esta son las células ciliadas. Entonces se mueve la cabeza y cuando se mueve en forma lineal se despolarizan. ¿Por qué? Porque la otoconia, miren, como piedritas, que son realmente piedritas, son carbonato de sílice, son cuarzos, se mueven y friccionan a los cilios, al sinocilio. Y esto despolariza la membrana. Miren, ¿qué está haciendo este señor? Se está agachando. Entonces, por inercia, por la energía mecánica del endolinfa, va a generar un movimiento de la otoconia y esta otoconia entonces va a friccionar. La fricción, que es una energía mecánica, ¿no? Que va a despolarizar la membrana de este amarillito que ven, que es el nervio aferente, y esto va a despolarizar la membrana, activando el circuito
generando una señal nerviosa. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, Sí. al generar esta señal nerviosa de las células, va a ir a hacer circuito con los núcleos del mismo lado y va a hacer circuito con los músculos del otro, diré con los núcleos vestibulares del otro lado. ¿Para qué? Para que me permitan coordinar y de esa manera estabilizar. Miren mi cabeza. Entonces, yo giro mi cabeza abajo. Giro mi cabeza abajo. Mis órganos del otolito han generado la despolarización de la membrana, han activado el circuito vestibular de este lado con el otro circuito vestibular con el otro lado, generando un mecanismo dual. ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? El nervio sensación. ¿Cómo, Ilem? Excitando. Excitación y inhibición. ¿No ves? Excitación e inhibición. Entonces, ¿a quién se están excitando? A mis músculos agonistas, en este caso, mis flexores de cuello. Y a los antagonistas, a mis extensores, están sincronizando eso, para que mi movimiento sea simétrico y estable, y eso garantice que la estabilidad de mis globos oculares cuando me muevo. ¿Entienden? Entonces activo mi circuito con mi cuello y al mismo tiempo estas células ciliadas están recibiendo aferencia por el movimiento y eferencia a partir del octavo par que va a conectar mi sistema laberíntico con mi cuerpo. ¿Entienden? Bien. Entonces activo el circuito homolateral, contralateral y con el cerebelo, con el vestíbulo cerebelar y con el tálamo y la corteza. ¿Por qué? Porque yo estoy respondiendo a una motricidad voluntaria. Entonces, las conexiones cerebelosas son clave. ¿Por qué? Porque si estoy aprendiendo, por ejemplo, a bailar, no sé, pues morenada, tincus, lo que sea, tengo que generar todo el control de mi cuerpo y asociarlo a un ritmo. O sea, por eso es que va a haber coherencia entre lo que escucho, a ver, ay caramba, entre lo que escucho, o sea que para bailar tincus, ¿cómo es el baile del tinku? Taca, 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 ¿no? El tinku. Entonces tengo que escuchar, relacionar, ver lo que está haciendo, no sé, pues la otra bailarina de tinku y a partir de esa aferencia yo tengo que sincronizar los movimientos de mi cuerpo, ¿no? En ritmo, además, con lo que escucho y lo que veo. Cuando escucho caporales, es otro ritmo que tengo que generar. ¿Cómo es el ritmo del caporal? Ta, 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 ¿no? Entonces ahí otro es la sincronicidad. Entonces la coherencia es esa respuesta que genero después de sincronizar todos estos circuitos vestibulares, auditivos, propioceptivos, los voy a asociar a una información que en este caso es la música. ¿Da para entender? Sí, licenciado. Sí, dice.
Bien, entonces las vías vestibulares ascendentes o aferentes van a venir del cerebelo, del ojo, del propioceptivo, del uso muscular. No se olviden que el uso ya está ahí con la coactivación alfa-gamma. O sea que es un circuito cerrado esto de la coactivación alfa-gamma, porque gamma ya está recibiendo información del vestíbulo espinal y la tectoespinal que va a modular el tono con respecto a la gravedad, pero al mismo tiempo está llevando la información propioceptiva ¿a dónde? A los núcleos vestibulares. O sea que se genera un circuito que se expresa en patrones y mientras más los repitamos, va a tener más coherencia y más eficiencia. ¿Da para entender? Tienen que entender. Ahora, ¿qué sucede en la célula ciliar? Es importante, pero no es vital. Entonces, todas las fibras aferentes vestibulares primarias tienen espontáneamente una frecuencia de descarga. Entonces, ¿qué vemos? Los estereocilios, que es el más gruesito, es el estereocilio. Perdón, el más gruesito, este rojito, es el sinocilio. Y los otros son los estereocilios. Entonces, se despolarizan a una frecuencia de menos 20 milivoltios. Y eso va a generar una despolarización de la membrana y cuando vuelven se recarga, o sea que se inhibe, solo para entender la excitación y la inhibición. Y esto para que vean que cada canal que está orientado, esto es muy interesante, cada canal que está orientado a un eje del movimiento va a generar en este ladito una coordinación entre los canales con respecto a la propiocepción. O sea que el cuerpo es el que le va a informar a los canales semicirculares para que se activen y se sincronicen en la angulación del movimiento. O sea, y nuestro cuerpo, como se realiza en 3 dimensiones, o sea, simultáneamente nos movemos en el eje vertical, horizontal y en el diagonal. O sea que todo el movimiento del ser humano no es como Kendall dice, ¿no? Anulamos la gravedad, jamás anulamos, porque los canales semicirculares dependen de la información propioceptiva. Y el movimiento estamos viendo que no se puede realizar en un eje nomás. No existe eso. ¿Por qué? Porque nuestra configuración ósea, nuestras articulaciones, ¿cómo son? ¿Son lineales? No, son circulares. Entonces, wow, tenemos un mundo aquí para... El octavo par, con información del tronco del encéfalo y el cerebelo, va a informar la posición del movimiento y la cabeza a través del ganglio vestibular. ¿Ok? ¿No? Este ganglio vestibular que está en circuito con el cerebelo, además va a recibir influencias de los ganglios de la base, de la formación reticular, de la corteza. Entonces va a formar circuitos nerviosos, ganglio vestibular al nervio vestibular, y el nervio vestibular va a recibir información de los núcleos vestibulares y el nervio vestibular de la porción vestibular. ¿A dónde? A los núcleos opuestos del cerebelo, al opuesto visual y al opuesto somático. Entonces, vamos a tener que estudiar las vías eferentes
Y de esa manera vamos a ver que el córtico espinal, por ejemplo, tiene dos vías. Una que va a controlar el centro y otro que va a controlar a las extremidades. Entonces, ¿cuál es el origen de las vías aferentes? Este es el ganglio vestibular. Este ganglio vestibular, entonces, va a formar el nervio vestibular, que va a ir a conectarse con los núcleos vestibulares, y estos van a recibir a través de las células ciliadas la información de la cabeza, de los movimientos, tanto angulares como lineales de la cabeza. ¿Hasta ahí estamos? A ver, voy a verles su carilla. A ver, preguntas hasta aquí. Entonces, lo que nos faltaría es identificar las aferencias, que ya las hemos identificado, los centros de integración, también ya los hemos identificado, y las eferencias. Voy a volver a repetir la próxima clase, el día jueves, cuando tengamos nuestra clase práctica, ¿ya? Entonces, para que entiendan mejor, les sugiero que lean este capítulo del sistema vestibular, en el libro o donde sea, ¿ya? Bien. Si no tienen preguntas, nos vemos el día jueves. Adiós. Hasta el jueves, Lice. Bueno, Hasta luego, Lice, que te